Ya comienza Artistas All Over the World con Verónica Alegre. Encontranos en IGTV y en YouTube. En el programa Artistas All Over the World y hoy tenemos un súper invitado que se llama Pablo D'Elia. Pablo es actor, director, dramaturgo y también es secretario de ABDEA. ¿Cómo estás, Pablo? Hola, muy bien, gracias por invitarme. No, gracias a vos por aceptar la invitación, vamos a comentar que estamos regrabando una entrevista que ya hicimos porque la otra tuvimos problemas en la edición, ¿sí? Bueno, Pablo, veo que tenés muchísimos títulos. Sos licenciado en actuación, licenciado en dirección recibido en la Universidad Nacional del Arte y además sos diplomado en dramaturgia, ¿verdad? Así es, he hecho todas esas cosas. Ajá. Bueno, ¿cómo comenzaste en este camino del arte? ¿Por dónde empezaste? ¿Por la dirección o por la actuación? ¿Por dónde comenzaste? Mira, en realidad por ninguna de las dos. Yo empecé estudiando cine, que fue lo que primero hice. A mí en realidad me gustaba mucho escribir. Entonces, yo siempre dije que soy como una especie de contador de historias. Entonces, a mí me encantaba contar historias. Y el formato era medio indiferente, en realidad, era lo que más me servía para el momento. Yo compongo también canciones, entonces por momentos era contar una historia a través de una canción con la guitarra, en otro momento quizás era escribir alguna cosa más corta de ficción, o poesía, incursioné en la adolescencia en la poesía. Y después dije, bueno, voy a hacer guión de cine, el cine es algo que me apasiona. Cuando empecé a estudiar cine en el SICA, en el Sindicato de Cinematografía, que en ese momento lo dirigía Gabriel Arbós, tuve que hacer en un taller de dirección de actores, tuve que actuar, y me gustó poner el cuerpo. Dije, mira, puedo contar también historias con mi cuerpo, puedo actuar. Claro. Yo tenía 18 y 19 años, entonces me anoté en la Universidad Nacional de las Artes para hacer actuación. Y después me gustó la idea de poder también dirigir, de poder decir, mira, claro, pero si estos dos cuerpos se relacionan de esta forma, podemos contar esta historia. Entonces ahí me anoté en dirección, y hice todo. ¿Y cómo hiciste para hacer tantas carreras? Porque, digamos, o sea, sé que la licenciatura en actuación en la UNA es bastante difícil, hay mucha carga horaria, hay que estudiar y además ensayar, hay que tener mucho tiempo y muchas ganas también. Sí, hay que tener muchas ganas y mucha pasión, creo, ¿no? Como un lugar donde uno... No, te mentiría si no te digo que dejé cosas de lado. Claro. O sea, no sé, vínculos emocionales, no sé, pero uno como elige a qué abonar. Yo estaba como muy, en ese momento, obsesionado con saber un montón y con entender el funcionamiento de la escena, como con un montón de cosas que me hicieron abocar toda mi vida a eso. Ahora estoy más relajado, pero no me arrepiento igual, porque creo que todavía soy joven. Sí, sos joven, Pablo, sos joven. Y bueno, entonces estudiaste, digamos, estas 3 carreras y además vamos a hablar un poco también de ABDEA. ¿Qué es ABDEA? ABDEA es una asociación de profesionales de la dirección escénica argentina. Es una asociación nueva que agrupa, venimos juntándonos hace 2 años, agrupa directoras y directores de todo el territorio argentino.
que discuten, que exponen, que trabajan sobre las problemáticas de la dirección escénica. Entonces, la idea es poder generar de alguna manera lazos, es una profesión que es muy solitaria, poder generar lazos, poder pensar en los derechos que han sido relegados en la dirección escénica, poder pensar en las necesidades que tenemos, poder también asociarnos con otras asociaciones justamente, para poder generar reclamos en conjunto para cultura. Es una asociación que nos nuclea, que quiere poder de alguna manera difundir la profesión, capacitar, formarnos constantemente en la dirección, y a la vez también poder pedir derechos que estaban relegados. Porque, por ejemplo, en el caso de una obra de teatro, los directores cobran por medio de, digamos, de la cooperativa de actores, ¿verdad? O, bueno, depende del caso, si es comercial porque tienen un contrato, pero en general se rige por medio de actores, ¿o? Sí, nuestro gremio es actores, o sea, nosotros cobramos como miembros de la cooperativa de actores. La cooperativa de actores incluye a las directoras y a los directores. Okay. Nosotros no es que estamos generando algún tipo de gremio, no es que estamos buscando como eso, nuestro gremio sigue siendo actores, pero sí de alguna manera singularizar la profesión, ¿no? Actores quizás engloba un montón de miembros de las artes escénicas, porque tiene también a los bailarines o a los titiriteros, y nosotros creíamos que necesitábamos una asociación que nos represente a nosotras y a nosotros, de alguna manera, Claro. como en el carácter singular de la dirección. Entonces estamos trabajando por eso, pero no es que nos separamos a nivel gremial. Perfecto, es como una asociación, digamos, aparte, pero que pertenece también dentro del gremio de la Asociación de Actores. Y escúchame, el teatro sufrió una gran crisis cuando fue el tema de la gripe, hace varios años ya, no me acuerdo el año, y ahora se está charlando, se está previendo en la asociación cómo manejar el futuro del teatro debido a la pandemia cuando se levante la cuarentena, ¿no? O sea, digamos, se está charlando esto. ABDEA sacó un censo nacional de obras de teatro en emergencia, que era para poder cuantificar cuáles fueron los estrenos que se postergaron y que no se pudieron hacer, y en muchos casos que no se van a poder hacer, porque cuando todo el cronograma se corre, las obras de los primeros meses quizás se repongan a fin de año, que igual se ve bastante imposible, pero imagínate que las obras que ya se estrenaban en junio ya no van a ver la luz, por lo menos hasta el año próximo, con suerte. Si no hay proyectos que se caen, ¿no? Porque a veces la contingencia de las artes escénicas tiene que ver con un momento y un lugar. Entonces, son las funciones que se cancelaron por la pandemia, es uno de los ítems que trabaja el censo, los estrenos cancelados o postergados, y después las giras que estaban también pautadas en todo el país y que se cancelaron. Ese censo es una herramienta que a nosotros nos permite cuantificar la cantidad de gente afectada, porque no es nada más la obra afectada, sino es todos los trabajadores escénicos que contemplaba el trabajo de esa obra, y poder llevarlo a distintos organismos para ver qué podemos generar como algún tipo de línea o de ayuda solidaria para poder subsistir. Porque la verdad es que para el teatro es mortal la peste. Sí, sí, total. Aparte estamos hablando también de, digamos, de teatro independiente, no estamos hablando de teatro comercial, que por ahí tiene como, digamos, como un colchón como para subsistir durante varios meses. Acá estamos hablando de gente que vive el día a día, artistas que viven con el diario, de todo, digamos, con el dinero diario de todos los días, no tienen más, no tienen colchón. Exacto, incluye a boleteros, a iluminadores, muchas veces trabajos que o son en negro o son facturables, pero son trabajadores dentro de todo bastante informales. Entonces ese trabajo informal que nosotros hacemos, bueno, vos lo sabrás como actriz, ensayamos, no nos genera ningún tipo de rédito, y cuando uno hace la función muchas veces la produce, con el dinero tanto de los actores como de los directores, entre todos producimos la obra,
y una vez que la estrenamos, suponemos que deberíamos recuperar esa inversión hecha, pero muchas veces no se logra porque vivimos en un país que tiene una devaluación constante de la moneda, y después de eso, ahora, si encima cancelaron las funciones, incluso no solo, me arriesgo a decir, no solo no están generando un ingreso para vivir, sino que están adeudándose porque no están pudiendo pagar la inversión que se hizo. Obviamente que a los empresarios teatrales también les afecta, porque las inversiones también se han hecho, pero seguramente tienen otro resto para poder subsistir y poder generar actividades. De hecho, están haciendo venta futura de entradas, muchas salas, que nosotros estamos replanteándonos, ok, esa venta futura de entradas, ¿es para las obras del futuro o es para las obras que también estaban en cartel, que no se pueden hacer? De alguna manera la sala no tiene una responsabilidad, pero vos te pones a ver los subsidios que están saliendo ahora, tanto como de Plan Podestá, como el subsidio del desarrollar del Ministerio Nacional de Cultura Nacional, que son básicamente para los espacios. Bueno, ¿qué pasa con los grupos? Claro, sí, para mantener los espacios, pero bueno, obviamente también hay todo un tema porque ellos pagan muchísima luz, bueno, hay todo como muchas variables detrás. Y Pablo, ¿vos qué opinás del teatro, digamos, debido a la crisis, los teatreros han sacado muchas obras online? ¿Vos qué opinás del teatro? Vuelvo a repetir la pregunta porque ahí se... ¿Vos qué opinás del teatro online? Yo considero que no hay que juzgar tanto a la gente que hace lo que puede para poder, no sé si subsistir, porque en algunos casos sí es una gorra virtual, claro. En otros casos no, pero a mí me parece que yo, por ejemplo, tuve una obra online que todavía está y va a estar hasta el final de la pandemia, que es Viendo Morir la Gloria, que está en mi canal de YouTube. A mí me parece que es una manera de difundir cultura, que es lo que hacemos, que obviamente no se parece nada al teatro, porque no es el teatro in situ. Para el hecho teatral tiene que haber alguien que esté mirando y alguien que esté actuando para ese que está mirando, en un mismo lugar, en un mismo tiempo. Con la posibilidad de ponerle pausa ya hay algo del rito teatral que se pierde. Pero me parece que cada uno tiene que hacer lo que considera necesario. Me parece que no nos podemos poner, hay mucho censor en este momento de lo que la gente hace en la cuarentena. Bueno, relajémonos y digo, no es teatro, pero se le parece un poco, claro, pero quizás o por lo menos tiene una intención de que los artistas sigan en vivos. Sí, que eso te iba a decir, es una oportunidad para que los artistas estén al aire, digamos, y bueno, y si hay una gorra virtual, bienvenida sea, digamos, aunque sea lo mínimo indispensable, ¿verdad? Bueno, vamos a ir un poco por toda tu experiencia, porque sé que estuviste en varios países entrenando, investigando y capacitándote, porque te encanta capacitarte. Y vamos a empezar por Canadá. Contanos qué estuviste haciendo en Canadá. Bueno, en Canadá estuve haciendo un workshop que se llama Playwriting and Dramaturgy, que es sobre la figura del dramaturgista, que mucho acá no se utiliza, que tiene que ver con poder, es como una especie de editor del texto dramático, ¿no? Como trabaja en colaboración con el dramaturgo, y edita un poco, ayuda a que ese texto llegue a la mejor forma, de alguna manera. Es como, no quiero decir que es un asistente del dramaturgo, pero por eso me gustaría la palabra de editor, ¿no? Que es como te dice, acá me parece que falta una línea, pero no te dice cuál. Ajá. Que no es que es justamente un censor o el que dice que está bien o mal de un texto, sino tiene que ver más allá de eso, que es como, che, vos manejás este aroma, acá siento que algo de ese aroma falta, y el dramaturgo se va, se rompe la cabeza, lo escribe, es como una especie de, no sé si guía espiritual, pero me gusta pensarlo como un poco así. Debe ser entonces, bueno, trabajamos sobre eso en el taller. Debe ser difícil para un dramaturgo mostrar esa obra, digamos, a este dramaturgista para que no sé si la palabra es corrija, o para que le agregue cosas.
Bueno, pero los que estamos acostumbrados a trabajar en talleres de dramaturgia, el trabajo se va abriendo todo el tiempo. A mí me parece, me encanta la posibilidad y en general son equipos de trabajo. En general siempre como el dramaturgo o la dramaturga trabaja con el mismo dramaturgista, la misma dramaturgista, porque ya se van conociendo. Se van conociendo como hasta los vicios. Entonces me parece que eso está bueno. De hecho, todos los teatros en Canadá tienen su dramaturgista, porque a veces el teatro contrata al dramaturgista para que trabaje con el autor. Entonces el teatro tiene un dramaturgista que sabe cómo es su línea de trabajo en relación a lo que el teatro quiere, porque allá los teatros programan sus temporadas, entonces deciden, bueno, vamos a tener una obra, va a haber una obra de comedia, después va a haber una obra que quiero que sea un drama, o al público que viene a este teatro, porque los públicos aparte compran sus bonos anuales, digamos, como un sistema de suscripción a los teatros, entonces el teatro ya sabe lo que el público quiere. Qué bueno, está muy genial. Interesante ese tiene sistema como un público, digamos, ya como captado, que va, abona el bono, digamos, y ya está. Y qué lindo que también como que el teatro tiene un criterio, una estética, un criterio, un punto de vista, digamos, desde donde parte. Eso también es algo interesante. Maravilloso, sí, la verdad que sí. La verdad que sí. Hay un teatro en Toronto que se llama Baris, que es un company, ese teatro, por ejemplo, trabaja todo lo que tiene que ver con temáticas LGBTIQ, temáticas inmigración, entonces ya sabes que es un teatro como si fuese, no quiero decir de izquierda, pero como esa idea de un teatro un poquito más contrasistema. Y las salas en general, digamos, de este tipo, este teatro de allá que vos me estás comentando, sería como un teatro independiente, no tan comercial, pero que se automantiene, digamos. Tiene como, tiene todo organizado como para subsistir. Son salas independientes. El tema es que al ser en menor cantidad de salas, acá lo que pasa es que nosotros somos una cantidad enorme, tanto de salas como de grupos. Entonces, el dinero que muchas veces el Estado puede invertir en subsidios, los subsidios de acá son muy pequeños en cuanto a monto, en relación a la producción, a los costos de la producción, pero es porque se le da muchísima más cantidad de gente. Allá por ahí hay 20 grupos instalados y reciben $1 millón cada uno. Entonces, la producción es, primero se permite otros lujos, en cuanto también puede estar un año trabajando una obra, el texto, contratando actores para que lean esa obra durante todo un año, hacen workshops de lecturas de obras para pulirlas. Los teatros se pueden como animar a eso. En realidad, si vos te pones a pensar en lo que es una entrada de teatro, no está tan diferente a lo que es una entrada de teatro ahora acá. El tema es que son menos salas, tienen más apoyo y son como semi-comerciales, te diría. Porque tienen este sistema y las obras hacen la temporada, o sea, las obras hacen 1 mes y medio solo esa obra. No se cambia la escenografía como acá, entre obra y obra, jueves, viernes, sábado y domingo. Pero, no. Allá es miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, la misma obra. Ah, ok, como varios días de semana, digamos, hace la misma obra. Sí, capaz que los miércoles los agregué, pero jueves, viernes y sábados y domingos seguro. Ajá, genial, genial. ¿Y los horarios de función en general son a la noche? Sí, a las 7 de la tarde o a las 8, viste que ellos comen temprano. Bien, y bueno, ahora vamos a pasar así a México, que también has estado en México. Contanos cómo fue estar allí. Primero, ¿qué fuiste a hacer en México? Bueno, México está... Bueno, fui a la Universidad de Guanajuato, eso fue un intercambio que hice con la Universidad Nacional de las Artes, con un plan que se llama MAGA. Estuvo buenísimo. Perdón, me confundí de nombre. El plan se llama JIMA, que es Jóvenes de Intercambio de México y Argentina. Estuvo muy bueno. Terminé ahí con mis estudios de dirección escénica, me faltaron unas materias que las pude como de alguna manera hacerlas covalentes, aunque no lo eran. Hice algunas extras, hice escenografía mexicana, por ejemplo.
estudié bastante sobre el teatro ritual en México, como México es un país que hay mucho sincretismo, ¿no? Que si bien se adaptó a la conquista que hubo de América, y a cómo los arrasaron, sostuvieron de alguna manera sus deidades, pudieron como lograr hacer como esa mezcla de cultura española con cultura azteca o maya. Claro. Entonces, para mí hay algo muy interesante ahí de cómo se sostiene el ritual. Sin embargo, hubo mucho estrago en la conquista, mucha religiosidad que ingresó en el teatro, porque el teatro, se tomaron los rituales, los juegos rituales, o el teatro como emanación hacia los dioses, se lo fue aplastando por un teatro católico. Y ese teatro católico todavía, para mí, resulta un poquito conservador, el teatro mexicano. Por lo que yo pude ver, digo, claro, no tengo toda la data de todo México, sí te diré algunas cosas que vi en Guanajuato, otras cosas que Guanajuato es muy conservador, y después algunas cosas que vi en el DF, que creo que lo más... Pero sería como teatro relacionado con lo religioso, ¿en qué sentido? En el sentido que, por ejemplo, los textos tenían algo de eso, había personajes, de repente un santo, no sé. A veces tiene que ver con las temáticas de los textos, pero a veces tiene que ver con el estrago que hizo la religión en tanto cultura. O sea, la religión en tanto sociedad, digamos, es una sociedad que es mucho más machista, claro. Es una sociedad que el lugar de la mujer es mucho menos propiciado, por ejemplo. Entonces hay un montón de cuestiones que tienen que ver con eso, que atraviesa los textos. No porque sean religiosos de por sí, quizás, que algunos los hay, pero sino como los lugares comunes, claro, como el lugar me parece de la mujer. Que tiene toda la cultura española. Exacto, exacto. Exacto. Yo creo que lo más experimental está en la universidad siempre. Creo que la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México, es un hervidero de nuevas propuestas, y ahí se desarrollan las artes escénicas, me parece, menos convencionales, si se quiere. Y por ejemplo, ya que vos estuviste en la Universidad de México y también tenés como tu referente de acá de la Universidad Nacional del Arte, ¿qué diferencia viste vos entre las dos universidades? Suponete, no sé, quizás en México dan tal materia que acá en Buenos Aires no la dan, o no sé, o tienen libertad de acción los alumnos para entrar y salir, para ensayar, o no sé, lo que vos hayas visto de tu experiencia. Bueno, mira, te lo cuento uniéndolo a lo que me pasó en Brasil también. En México fue a más grande escala, pero son menos los que entran. Son universidades que tienen un ingreso muchísimo más irrestricto que el nuestro. Entonces tienen muchos más recursos. Tienen unas salas que están buenísimas. La Universidad de Guanajuato tiene unas salas increíbles. Las aulas están todas adecuadas con proyector, con pantalla, con esto, la sala de computación, para explicarte, son todas iMacs que accede cualquier estudiante, y son... es como las series norteamericanas que ve del FBI. Claro, pero... Como las salas de cómputos. ¿Es una universidad privada? Entonces, sí. ¿Es universidad privada o pública? No, es una universidad pública. Ah, mira. Es una universidad pública. El tema es que ingresan muchos menos, como pasa con la Universidad de San Pablo, con la USP, ingresan muy poquitos. Claro. Entonces el presupuesto se puede ejecutar de otra manera. Por un lado eso, y por otro lado, igual te quiero decir que creo que tienen menos creatividad. O sea, para Argentina poder. Me parece que nosotros tenemos que adaptarnos a un montón de circunstancias que hacen que nos volvamos mucho más creativos. Claro. Si vos recordás, estudiando en la Universidad Nacional de las Artes, no hay aulas o no te las prestan porque se roban los proyectores, por lo que suceda, entonces terminás a veces ensayando en el patio con un griterío tremendo, y eso te da un entrenamiento. O sea, uno se queja en el momento. Sí, ¿cómo puede ser que estés? Pero a la vez te da un entrenamiento o una cintura para poder moverte que de la otra manera no la tendrías. Sí, por ahí del arte, que hay un mínimo espacio en el patio que es, 2x3 o una cosita así muy chiquitita, y están ensayando, no sé, o rítmica o una obra y demás, y aprovechan ese pequeño espacio a full, es verdad esto que vos decís, que a veces...
la falta de recursos te hace ser más creativo. Y vamos entonces, pasemos a Brasil. Qué bueno, que algo ya nos comentaste, pero ¿qué estuviste haciendo en Brasil? ¿Estuviste también en la Universidad de Brasil? En la USPI hicimos un proyecto que se llamaba Cruces de Arte y Tecnología en Sudamérica, que fue un proyecto que ese sí fue el proyecto MAGA, Movilidad Académica de Grado, fue un proyecto que hizo entre el Ministerio, que se asoció con la USPI. Fuimos a Brasil y experimentamos entonces allá una serie de materias, la cursada de materias de ellos después también experimentaban una cursada, y lo que sucedía era hacer una serie de acciones que tuviesen que ver con métodos de control. Entonces, como si te dijese, bueno, una acción que sucedía era visibilizar el radio de acción de una cámara de seguridad. Entonces íbamos con una tiza y marcábamos hasta dónde la cámara, en la calle, ¿no? Hasta dónde esa cámara estaba enfocando a la persona y hasta dónde no. Otro de mis compañeros trabajó sobre una cosa que sucedía en Brasil que tenía que ver con que parecía que el gobierno estaba prendiendo fuego a las favelas. Entonces, él trabajó sobre cómo hacer una bomba que prenda fuego a las instituciones y dejaba los elementos sueltos en la calle y las indicaciones. Como, no todos los elementos, algunos elementos eran de mentira para que realmente no suceda, pero era como maneras de provocar el sistema. Yo trabajé sobre una performance que se llamó Ceremonia de la Muerte de las Sirenas del Río Piñeiros, que tenía que ver con la falta de agua potable que había en la ciudad de San Pablo y el problema del río que estaba secando, y cómo estaba contaminado. Entonces trabajamos sobre la contaminación y cómo morían estos seres mitológicos. Había una especie de pai que nos invitaba a la ceremonia, y músicos de Brasil y actores de Brasil con los que trabajé, que hacían de las sirenas y cantaban canciones en ronda, mientras la gente escribía en una bitácora pidiéndole deseos a esas sirenas muertas que cuando llegaban podían vehiculizarlos con el agua. Una cosa así, qué lindo, un ritual. Qué interesante, qué lindo. Dado que estuviste en estos 3 países, ¿qué puedes ver vos de diferente en lo que es la actuación? Suponete, no sé, los actores que vi en Canadá me parecieron que tienen una tendencia hacia los de México tal y los brasileros tal. Tu mirada, digamos. Bueno, a mí me parece que puede sonar un poco prejuiciosa, pero bueno, lo voy a contar en camino, como en pos de lo que yo pude vivenciar. Claro. Debe haber actores que no son de esta manera, así que perdón, si alguno me conoce y suena que estoy diciendo son de esa manera. A mí en Canadá me pareció que Canadá, Toronto específicamente, pasa algo muy similar a Nueva York, que es una ciudad cosmopolita. Entonces yo fui a ver muchas cosas muy distintas. Me acuerdo que fui a ver una obra que llamaba How Black Mothers Say I Love You, como las madres negras dicen te amo, y trataba todo sobre la problemática de una familia negra que había inmigrado a Toronto, a Toronto de Jamaica. Bueno, tenían un estilo que tenía que ver en la actuación, incluso en esos cuerpos, porque aparte era como una historia verídica, tenía que ver con lo que había vivido. Me parece que cada cuerpo atraviesa de alguna manera en su actuación la experiencia que tuvo, y era muy interesante de ver. Después fui a ver una compañía que a propósito trabajaban gente de distintas nacionalidades, entonces tenían como, no te diría distintos códigos, pero sí distintas maneras de moverse, claro. De abordar la escena, de poner la carne sobre el asador. En México me parece que hay algo más melodramático que existe, que tiene que ver con la producción que ellos tienen audiovisual también. No audiovisual cinematográfica, casi, no televisiva, diría. Sus 2 compañías grandes, ¿no? Una de ellas en Televisa. Me parece que son unos grandes hacedores de novelas. Bueno, creo que eso a veces prima en la actuación. Pero eso también es interesante, digamos, de México, que ellos tienen esas grandes industrias televisivas porque la consumen.
obviamente también la exportan, pero la consumen, digamos. En ese sentido me parece algo Claro, interesante porque es le que hay da muchísimos mucho... argentinos trabajando ahí. ¿Eh? Hay muchos argentinos Hay trabajando muchos argentinos en la trabajando, digo, pero qué interesante poder generar esa industria televisiva, digamos, que por ejemplo acá en lo que es Argentina, lamentablemente se está perdiendo cada vez más, digamos, o sea, como que se va achicando el mercado. Sí, yo creo que nosotros tenemos igual una tendencia un poquito más experimental, en algunos casos, ¿no? Más experimental. Entonces, en cuanto se experimenten tanto formas y en contenido, es muy probable que el mercado no te pueda cooptar del todo. Entonces, hay algo de eso que me parece que quizás las formas de allá funcionan más, son económicamente más rentables. Acá no sé, también creo que hay una cantidad, pero bueno, también México es un gobierno mucho más federal en el sentido de que tiene enormes ciudades en distintos lugares del país. Nosotros tenemos todo muy centralizado. O sea, Claro. no quiero decir que no haya producciones en otras regiones de Argentina, pero no a esta gran escala. Me parece que ahí está faltando un brazo de, no sé si son las gobernaciones de las provincias en vinculación con el Estado Nacional, para poder generar centros de producción audiovisual o de producción, como en su momento se hizo con San Luis, que está abandonado. Centros de producción audiovisual o televisiva por fuera de la capital federal. Claro, sí, totalmente, totalmente. Sí, sí, porque también es necesario contar esas historias, ¿no? Bueno, retomemos un poco con el tema de la dirección y de la dramaturgia. Sé que has escrito muchísimas obras y que has dirigido muchísimas obras en diferentes formatos. Eso también porque has dirigido en microteatro, tipo perfo, obras de teatro. Contanos cómo fue tu experiencia con microteatro. ¿Con microteatro? Ajá. Bueno, microteatro hice una tesis sobre eso también. Escribí Ah, sobre dirigir pequeño formato. No, pero porque es interesante lo que lo que sucede con el surgimiento de estas formas breves de realizaciones escénicas, que tiene que ver para mí con una cuestión fundamentalmente del streaming que permite estar en todos los lugares al mismo tiempo y poder elegir de ese catálogo virtual lo que quieras y poder ponerle pausa y elegir otra cosa que hace que no te comprometas mucho con el material, con la decisión, digamos, pongo esta película, si no me gusta los 5 minutos la puedo cambiar por otra. Entonces, lo que tiene interesante para mí microteatro es que funciona un poco de esa manera. Uno elige una obra que dura 15 minutos, entonces sabe que el suplicio de bancarse esa obra va a ser breve. O la alegría de esa obra va a ser breve, pero en el caso de que la alegría sea breve, puede elegir un montón de otras. Entonces empieza a haber una especie de demanda cruzada. Compro esta obra, y compro esta otra obra, y compro esta otra obra. Y elijo, claro. ahí puedo elegir también una que me haga reír, una que sea más fuerte, una que sea más dramática. Sí, la verdad que, digamos, el formato está muy bien pensado, muy bien armado, las entradas son accesibles, entonces también está hecho para gente que por ahí no es del palo teatral y que nunca vio una obra y que dice, no me voy a embolar porque son 15 minutos. Y va, sale, se toma una cerveza, vuelve y va a ver otra obra, digamos. Además de la escritura y de la dirección, debe ser muy difícil dirigir un microteatro porque el espacio es muy reducido, entonces tenés que poner, la escenografía es como muy minimalista. Sí, uno tiene que como condensar a la mayor cantidad de tiempo. Es un gran ejercicio de condensación que le podríamos dar a un estudiante de dirección o de dramaturgia. Como lo que no es necesario se quita. Claro. Y hay microteatros que a veces quitan más cosas también. Termina funcionando como una forma de sketch. Pero en realidad, si uno lo trabaja como desde ese lugar, bueno, tengo tantos metros cuadrados para trabajar, 15 metros, es muy chiquito el espacio, puedo poner al público como quiero, tengo que ver cómo cuento esto en 15 minutos. La actuación, por ejemplo, no tiene mucho tiempo de proceso de decir, viste que a veces un actor entra y a los 5 minutos va entrando en calor. Acá no, si no entraste de una,
que se quedó el público afuera. Entonces, muchas veces empiezan a media res, las escenas empiezan como a arrancar, ya arrancaron antes, entonces empieza una discusión, te vas enterando de qué era, pero no cuenta todo. Condensa, la parte por el todo es total en el microteatro. Uh-huh. Y vos, por ejemplo, cuando comenzás a hacer la dirección de una obra, ¿no? ¿Cómo comenzás? ¿Comenzás con el texto? ¿Comenzás, digamos, con la dirección de actores? ¿De dónde comenzás o cambiás siempre el formato? Yo creo que cada obra tiene su procedimiento. Como soy muy de creer que cada obra y cada material y cada grupo tiene su procedimiento y su dinámica para poder trabajar y encarar el trabajo. En ese sentido tengo como distintas maneras de encarar el trabajo. Uno va teniendo sus recursos y va viendo con quién los utiliza, digamos. En relación, me gusta a veces trabajar a mí con actores e ir escribiendo el texto, por ejemplo, cuando dirigí los proyectos de graduación en la Universidad Nacional de las Artes, o en otros trabajos que he hecho, como Un Bulldog en el 2012, y ahora estaba haciendo un trabajo similar. Empiezo a ensayar, voy tirando pautas de ensayo, voy tirando características de los personajes, y voy viendo lo que voy recibiendo. Muchas veces no queda nada, o sea, no queda nada, digo, de literalidad de lo que los actores o las actrices fueron proponiendo, pero a mí me queda algo del vínculo, por ejemplo. Entonces digo, ok, estos dos que se vincularon de esta manera, siendo amantes, tienen que ser madre e hija, aunque sean el mismo reclamo. Ok, y vamos a ponerlos en la situación. Y ahí voy escribiendo, pero por ahí me quedó una frase, o me quedó una idea. Entonces, eso me sirve muchísimo, y es una manera de trabajar. Cuando tengo un material que ya está escrito, trabajo siempre leyendo primero el texto y viendo qué se desprende de esa lectura. Me gusta mucho cuando un actor o una actriz lee el texto y le da una entonación que yo no pensaba. Cuando convierte algo en una pregunta, que para mí no era una pregunta, digo, wow, puede ser una pregunta. Ok, ¿por qué preguntaría esto? Bien, y entonces empezás a descubrir cosas nuevas. Los actores y las actrices a nosotros son los que más nos enseñan. El director no es una persona que sabe todo, al contrario, es una persona que está investigando, estudiándolo todo sobre el material que va haciendo. Eso está bueno. Su campo de investigación es con los actores. Sos un director open mind, digamos, como que te abrís a recibir de los actores de tu equipo cosas nuevas y poder modificarte y adaptarte también a lo que se está viviendo, digamos, al vivo del momento. Y Pablo... Que uno arranca con hipótesis. Claro. Las hipótesis después se refutan o no. Uh-huh. Y Pablo, ¿cómo fue trabajar con tantos actores? Suponete en estos casos de los proyectos de graduación, ¿hasta con cuántos actores trabajaste? El máximo de actores, actrices en un mismo elenco fue 14. Uh-huh. Más que uno trabaja también, ¿no? Con el asistente de dirección, con la escenógrafa, con la vestuarista, o sea, los grupos, en toda esa sumatoria, la coreógrafa y el grupo era más o menos 20 personas. Uh-huh. ¿Y cómo es trabajar con tanta gente? ¿Cómo manejas la dinámica de grupo? Porque, bueno, como siempre suceden cosas, ¿no? Me imagino. Yo siempre digo, yo no soy para nada tiránico. O sea, no, hasta un mes antes de estrenar. O sea, nosotros tenemos un cuatrimestre para trabajar, perfecto. Abrimos, escucho todo lo que tengan para decirme, manden mensajes hasta las 11 de la noche, escucho todo, acepto todo, voy escribiendo el texto, vamos trabajando. Una vez que el texto es tal, la hipótesis la comprobamos, y estábamos todos de acuerdo, una vez que fue el consenso, cuando estamos a un mes de estrenar, por favor, que no vuelva una mosca, por favor, porque si no también empieza el actor, la actriz, hay directores y directoras que también, somos por naturaleza paranoicos. Entonces, uno a veces confía y dice, sí, esto está buenísimo, está buenísimo, está buenísimo. Y la semana anterior al estreno se empieza a preguntar un montón de cosas. Está buenísimo que eso te pase, pero no le puede pasar a todo el equipo. Entonces digo, está buenísimo que eso te pase, guárdatelo. Yo diría, guárdatelo. No lo compartas. Escribirlo en un cuaderno, porque se puede generar una situación que es de mucha angustia. No, por eso, es como una explosión. Por ejemplo, lo puede echar conmigo afuera, pero...
Claro, sí, sí, por eso. Si te explota un actor, digamos, dentro de un grupo, se va a hacer todo como una dinámica de que van a explotar todos y eso va a generar como una gran inseguridad y falta de trabajo, digamos. Y Exacto, por ejemplo, la dinámica es de conversarlo conmigo. Conversarlo conmigo, antes de abrir las cosas al grupo, conversarlo conmigo, porque por ahí es una necesidad que yo te puedo de alguna manera brindar, y no es necesario que el grupo se entere de esto pensando que capaz genera otro estallido. Claro. ¿Y cómo es el tema de las salas teatrales en la ciudad de Buenos Aires? ¿Es difícil conseguir una sala de teatro para hacer, digamos, una obra o no? ¿Hay que hacerlo con mucho tiempo de anticipación? Mira, depende. Depende de la sala, depende... No, yo creo que si vos vas con un proyecto sólido, la sala te escucha. La sala tiene sus criterios de selección de materiales. Muchas veces eligen materiales porque es conocido o amigo el dueño o la dueña de la sala con el director o la directora. Muchas veces porque le interesa. En ese sentido me parece que lo que hay que hacer es no bajar los brazos, elegir si realmente uno quiere estar en esa sala también, porque a veces hay fantasías con las salas. Uno dice, yo quiero ir a esta sala porque tiene mucho público, porque la sala no lleva público en general. O sea, es como eso es una fantasía que uno tiene. O porque el público que puede llegar a llevar la sala es limitado. Eso quiere decir también, como digo, si la obra no es buena, no vas a hacer. Entonces, la verdad, si vos tenés un material que querés mucho, que estás trabajando, yo creo que lo mejor es que vaya a la sala, a una sala que lo contenga. ¿Entiendes? Como algo de decir, yo creo que ha habido grandes asociaciones entre salas y materiales, por más que no era una sala conocida o una sala del circuito. De hecho, lo que pasó con Ojalá que las paredes gritaran, que empezó en una casa, se hizo en una casa, y después se fue al Metropolitan. Bueno, se sostuvo en una casa y fue un éxito siendo en una casa sin poder poner la dirección, mandándola por inbox. Claro. Entonces, ojo con esa idea de que la sala visibiliza un montón de cuestiones, porque obviamente sí puede suceder, pero lo más importante es estar en un lugar que a uno lo contenga y que las reglas sean muy amorosas también. Claro, es como un mito, ¿no? Hay un poco de todo, lo que pasa es que a veces la sala te exige que pagues 5.000 pesos de seguro de sala. Claro. Y eso ya empieza a ser un problema para las compañías. Y sí, total, porque la verdad es que es bastante dinero y bueno, y el dinero en el teatro independiente no existe, no existe y no sobra también. ¿Vos hacés las obras que vos querés o vos pensás en el público? Yo hago las obras que yo siento que son una necesidad en el momento para mí. Empiezo por mí, porque es imposible ser objetivo antes que subjetivo. Empiezo por lo que a mí me parece que es una necesidad. Esa necesidad, las obras para mí son necesidades, son impulsos que se convierten en necesidades, ¿no? Como tengo muchas veces el impulso de iniciar unas líneas de diálogo o lo que suceda, pero cuando me doy cuenta que es una necesidad, esas líneas se desarrollan. Una necesidad es un principio de obra. Yo voy ahí, después pienso en el público. O sea, es mentira que no podés pensar en el público porque vos, el objetivo final de una obra dramática es la representación. Una obra dramática por sí sola no tiene potencial, no tiene poder. Es un texto escrito que no es narrativa, que no es nada más que la intención de representarse. Entonces, yo empiezo a pensar qué de esa necesidad es una necesidad también colectiva, o qué de esa necesidad. Entonces empiezo a pensar en quién es el que va a estar delante mirándola, empiezo a pensar en no ser demasiado críptico, empiezo a pensar en qué cosas se relacionan con el contexto en el que estamos viviendo. Entonces, como uno empieza a pensar en todas esas cosas en el momento en el que le empieza a dar forma a la estructura de la obra, no en el momento en el que inicia a escribir. Es como un doble trabajo. Iniciás a escribir desde ese impulso, desde esa necesidad. Por ahí tenés 5 o 10 carillas. Y después eso, ¿qué forma va a tener esto? ¿De qué manera se va a representar? Yo como director también, ¿no? ¿De qué manera se va a representar o de qué manera quiero que se represente? ¿De qué manera quiero que alguien agarre el material y diga, esto es esto? Bueno, cuando empiezo a pensar en eso, empiezo a pensar en el público.
Ujú. ¿Y has tenido algún momento de falta de creatividad o es algo que, digamos, escribís cuando te sale, cuando te surge o te sentás a escribir? Bueno, es un poco y un poco, es un poco y un poco. Yo le recomiendo a todo el mundo que haga sus hábitos de escritura, es decir, sentate a escribir, escribí aunque sea un renglón, escribí aunque sea media carilla, como dicen todos los escritores. A mí me sucede que Déjame me agregar siento a una escribir, cosa, sí, perdón, que vos sos docente de dramaturgia también, o sea que lo hablás desde ese lugar también de de... clase de hambre. Sí, sí. Bueno, no, hay un lugar en el que uno se plantea decir, bueno, hace tu hábito de escritura, sentate a escribir, aunque sea 2 líneas, porque esas 2 líneas mañana las continúas y mañana las continúas y se va desarrollando de alguna manera la obra. A mí a veces me sucede así, pero otras veces no. Entonces depende el mood, si se quiere, como el Claro, estado de ánimo. Sí me sucede que cuando tengo una entrega con una fecha y una hora, las musas como que se ordenan. Entonces, si uno quiere decir que las musas se ordenan, quiere decir que uno puede ordenarlas. claro. Pero ese sistema a veces es medio engañoso. La verdad que yo ahora en cuarentena me estoy sentando a escribir y escribo una línea y no escribo más por 4 días. Y en realidad uno diría, pero es el estado ideal, estás en tu casa, tenés tu computadora, puedes poner la música que te gusta, Claro. gastarte un café y escribir, y no lo estoy pudiendo hacer. Y a veces estoy haciendo 18 cosas, como dar clases en la UNA, de militar en Abdea, y a la vez escribo 3 obras. Entonces es para mí un misterio todavía. Y me Claro, claro. parece que toda la cuestión esa de arreglarla es algo que hacemos para poder ayudar a los demás, pero yo no sabría decirte cuál es la verdad de la milanesa. Han cambiado mucho los planes con el tema de la pandemia y con la cuarentena, por supuesto. Pero digo, si tenés algún proyecto a futuro de, digamos, de alguna obra o de escribir o de dirigir. Estamos trabajando en una obra que la veníamos trabajando previa a cuarentena, después hicimos algunos encuentros virtuales, después a mí el encuentro virtual me fastidió un poco en función de no poder ver esos cuerpos en presencia y trabajando con tensiones y un montón de cosas, más que en un cuadradito cada uno. Entonces como que lo puse en suspenso, pero sí es un proyecto que se va a hacer, que estamos en un ciclo que nos convocó el Teatro El Brío, y vamos a hacer una obra con Armenia Martínez, Lucía Tomás y Ananda Brediche, que estoy trabajando sobre la dramaturgia a la vez que ellas van ensayando, que era esto que te estaba comentando. Entonces, bueno, estamos muy contentos con ese proyecto, es un proyecto que amo, las amo a ellas verlas actuar, me encanta escribir para ellas, encontramos una historia que nos convence, que nos atrapa, entonces yo estoy como muy contento con ese proyecto, pero no te puedo decir una fecha. Claro, no, por No te puedo supuesto. decir una fecha porque, bueno, justamente no sabemos cuándo vamos a arrancar el ensayo de nuevo. Claro, pero está bueno esto también de que se adaptaron al ensayo online. Eso No también es... es un ensayo online, no es un ensayo online, paremos con la mentira, es un encuentro, si se quiere. Un ensayo online me parece muy fuerte, no, porque me parece, es interesante esto. Ajá. Yo creo que los ensayos online solo pueden darse en obras que están planteadas para ser online. Había un ciclo que se llamaba Long Distance Affair, que un director dirigía de una parte del mundo y una actriz y un actor actuaba de otra parte del mundo, y lo dirigía por cámara web. Eso estaba pensada toda la obra para ser virtual. Pero una obra como las características que recién te comentaba, u otra obra, podés pasar letra, pero yo no sé cómo ensayás virtualmente. No lo sé, porque para mí tiene que ver con la acción, el teatro. Claro. Con la acción de la escena. Y la acción no se da así. No, Podés hacer trabajo de mesa. Sí, quizás hay que ver que por ahí o tener muchas cámaras y demás como para poder ver al actor, pero es verdad que como director vos necesitas como otro enfoque y verlos a los actores juntos, porque si no es como un poquito difícil. Bueno, Pablo, vamos a cambiar de tema. ¿Sí? Te voy a preguntar, ¿qué es lo que más te gusta a vos de la Argentina? Todo. Me gusta mucho, no, Argentina me encanta.
es mi lugar en el mundo, Buenos Aires sobre todo, o sea, yo vivo acá, me encanta toda Argentina, lo que conozco, me encanta el sur, por ejemplo, me encanta Córdoba, pero con respecto a Buenos Aires, la ciudad de Buenos Aires es mi lugar en el mundo. Yo tuve la posibilidad, por suerte, de poder viajar mucho, por estas becas que te conté, estuve también en otros países, y la actividad que nosotros tenemos es una actividad privilegiada en relación a la diversidad, en relación a la cantidad. Por más que uno se queje y diga, al ser tantos se recibe menos, qué bueno que seamos tantos porque somos diversos. Entonces, Argentina para mí tiene esa belleza, y esa belleza de que constantemente están pasando cosas. Es una ciudad que no duerme, en ese sentido es como que digo, constantemente pasan cosas acá, creo que está buenísimo, y que en el interior, en el resto de las provincias también hay una generosidad que pocas veces la he visto. Pocas veces. Hay como una entrega, somos muy pasionales, pero a la vez somos solidarios y generosos y vemos al otro. Hay de todo, pero yo me quiero quedar con eso. Claro, ves como el lado positivo, el lado de la bondad de la gente. Después que no nos agarren en una cancha de fútbol en un superclásico. Claro, ahí ya no hay generosidad. No hay nada. Bueno, Pablo, muchísimas gracias por la entrevista, y quiero que nos dejes tus redes, porque sé que también brindás cursos de dramaturgia, como para que la gente se pueda contactar con vos. Bueno, yo doy dramaturgia en general, lo doy acá en mi hogar, y también doy taller montaje, que eso lo estábamos dando en la universidad, que en este momento no se puede dar. Así que pueden ingresar a www.pablodelia.com, ahí hay una parte que está el contacto para mandar un mensaje por ahí, o si no, en Instagram, Pablo y las letras, también voy subiendo las cosas que tengo de talleres y actividades que voy haciendo. Bueno, un beso grande, Pablo, muchas gracias por brindarnos este espacio, y ojalá la cuarentena pase pronto para poder ir a ver tus obras. Gracias a vos, muchas gracias, Artistas All Over the World.